Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Este es la primera videoconferencia en el marco del curso de prevención de violencias hacia las niñas y las mujeres. Mi nombre es Alma Burciaga y en esta ocasión, en esta primera de 5 sesiones, vamos a introducirnos a la temática de la violencia contra las mujeres y las niñas. Como les decía, en esta primera sesión vamos a hacer una introducción general. Vamos a pasar desde comprender un poco cómo estamos a nivel mundial y en la región en materia de violencia contra las mujeres y las niñas. Vamos a analizar unas cifras específicas para América Latina, sobre todo para entender por qué tenemos que hablar de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Vamos también a abordar algunas cifras para darnos cuenta de qué otros aspectos de desigualdad vivimos las mujeres y las niñas en nuestra región. Vamos a hacer un recuento histórico rapidísimo sobre algunas cuestiones importantes en nuestra región que han llevado a que la violencia contra las mujeres y las niñas ya no sea vista como un tema privado, sino que sea visto como un tema público, es decir, un tema de Estado, y vamos a hablar de cómo estamos en varios países respecto a leyes en materia de violencia y en específico de violencia en el ámbito de lo doméstico familiar. Y finalmente vamos a abordar la definición que se da a nivel regional de la violencia contra las mujeres y las niñas y analizar a gran escala los principales componentes para que así, en la segunda sesión, podamos pasar a identificar y distinguir entre tipos y modalidades de la violencia a través de ejemplos que vamos a ver más adelante. ¿Qué vamos a ver? Entonces les decía específicamente en la sesión. El objetivo de nuestra sesión es identificar la magnitud de la violencia hacia las mujeres y las niñas en la región y abordar conceptos básicos para comprender en qué consiste la violencia hacia las mujeres y las niñas. Ahora se preguntarán, recordando la sesión o más bien la primera videocápsula, ¿por qué hablamos tanto de la violencia contra las mujeres y las niñas? ¿Será que nosotros estamos imaginando cosas? O la otra pregunta que yo les planteaba en la primera videocápsula, ¿será que la violencia contra las mujeres y las niñas sucede solo en los países más pobres o en vías de desarrollo o sucede en todos los países? Pues bueno, desafortunadamente la violencia contra las mujeres y las niñas sucede en todos los países, no distingue si son países desarrollados o son países en vías de desarrollo, tampoco distingue niveles sociales, ni clases, ni razas, ni etnias, ni condiciones específicas. Es decir, la violencia afecta a todas las mujeres y las niñas. Y no es que se hable tanto, es que es necesario hablar de la violencia contra las mujeres y las niñas. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que nos afecta no solamente a las mujeres y las niñas, sino que afecta a toda la sociedad y que sucede día con día. Y es por eso que tenemos que reflexionar, porque las cifras a nivel mundial nos dicen que la violencia contra las mujeres y las niñas es efectivamente una emergencia. Entonces les invito a que veamos este video para que reflexionemos un poco de dónde estamos y qué diferentes manifestaciones de la violencia se pueden dar a lo largo de la vida de las mujeres y las niñas, desde inclusive antes de nacer hasta que morimos. Les dejo este video y nos vemos más tarde para reflexionar un poquito sobre él. La violencia contra las mujeres y las niñas se manifiesta de forma física, sexual y psicológica. Aunque su alcance es difícil de determinar por factores como el miedo a denunciar o prejuicios sociales, las Naciones Unidas cuentan con varios estudios cuyos datos son demoledores. 30% de las mujeres sufren violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida. 50% de los asesinatos de mujeres se producen en manos de parejas, exparejas o miembros de su propia familia. Esto solo se cumple en el 5% de hombres asesinados.
67 países, la violación no es delito dentro del matrimonio o si la víctima se casa con el violador. Entre el 45 y el 55% de las mujeres de la Unión Europea ha sufrido algún tipo de acoso sexual desde los 15 años. El 71% de las víctimas de trata de personas en todo el mundo son mujeres y niñas. 75% de las mujeres víctimas de trata de personas también son víctimas de explotación sexual. Países aún practican la mutilación genital en mujeres y niñas. Actualmente, 200 millones de mujeres viven marcadas por esa agresión cometida contra sus cuerpos. $750 millones de mujeres se casaron antes de los 18 años. En África Central y Occidental, el 40% de las mujeres se casaron antes de los 18 años y el 14% antes de cumplir los 15. Díganme qué les pareció este video. Si se dan cuenta, pues las cifras nos dicen todo, ¿no? Hay ciertos delitos que en especial somos las mujeres y las niñas quienes más los padecemos, por ejemplo, la trata de personas, la violencia sexual. Y por más increíble que parezca, en pleno 2020, las mujeres y las niñas siguen siendo utilizadas como mercancía en muchos países, sin importar si son ricos o si son pobres. Miles de mujeres son explotadas sexualmente y hay diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres y las niñas que a veces nos podrían parecer hasta insignificantes, pero en realidad no lo son, y eso es lo que vamos a ver a lo largo de estas sesiones, que todas las formas de violencia hacia las mujeres y las niñas tienen una consecuencia y por eso son importantes. No es que haya unas más importantes que otras, al final todas nos lastiman. Y es por eso que es urgente hablar de la violencia contra las mujeres y las niñas, y es por eso mismo que es un tema que debería de interesarnos a todas y a todos, y sobre todo pues a las autoridades, porque no puede ser que a estas alturas, ¿no?, en estos años todavía se sigan realizando prácticas que van en contra de los derechos fundamentales de las mujeres, como por ejemplo la mutilación genital femenina o vender a las mujeres como si fuera una mercancía a cambio de cosas, o que una mujer no pueda heredar una tierra o no pueda tener un puesto público. Es decir, la situación de las mujeres y las niñas sigue siendo desafortunadamente un tema pendiente, y es por eso que hablamos y que es importante y necesario hablar de la violencia contra las mujeres y las niñas. Ojalá no tuviéramos que hablar sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, ojalá fuera un tema superado, eso estaría buenísimo, pero la realidad es que no es así. Entonces, como ya habíamos visto en el video, ¿por qué tenemos que hablar de los derechos de las mujeres? Como lo dicen las cifras, y lo repito aquí, en todo el mundo, casi un tercio de todas las mujeres que han mantenido una relación de pareja han sido víctimas de violencia física y o sexual por parte de esta. Esto quiere decir que las mujeres no estamos seguras en ningún espacio, no estamos seguras en nuestras casas porque es donde más vivimos situaciones de violencia, pero tampoco estamos seguras fuera de nuestra casa, porque fuera de nuestra casa también somos vejadas, acosadas sexualmente, en los centros de trabajo también, en los espacios públicos, etcétera. De hecho, a nivel mundial se calcula que aproximadamente el 38% del número total de los asesinatos de mujeres se debieron a la violencia conyugal, ¿sí? Y esta cifra es alarmante. Otras cifras más: en nuestra región, en América Latina,
2 de cada 3 feminicidios se producen en contexto de relaciones de pareja. Esto quiere decir que a nosotras no nos asesina gente desconocida por lo general. Nosotras somos víctimas de nuestra propia pareja, nuestros propios entornos. Entonces, no sabemos ni siquiera por dónde comenzar a protegernos porque estos riesgos, estas amenazas, esta violencia tan normalizada viene de todas partes. De acuerdo a la CEPAL, Brasil, México y Argentina son los 3 países con las mayores cifras de feminicidio o femicidio en la región. Por ejemplo, de acuerdo a este documento de la CEPAL, en el 2018 se contabilizaron un total de 3.287 mujeres víctimas de feminicidio o femicidio en la región. En ese mismo año fueron asesinadas 2.206 mujeres en Brasil, 898 mujeres en México y 255 en Argentina. De hecho, en nuestro país, aquí en México, aproximadamente cada día son asesinadas de 9 a 10 mujeres. ¿Por qué tenemos que seguir hablando de estos temas de la violencia? Porque la violencia además no es un hecho aislado. La violencia responde a todo un sistema de desigualdad y como lo decía en la primera videocápsula y lo voy a seguir manteniendo a lo largo de estas sesiones, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las múltiples caras que tiene la desigualdad. Y hay un elemento que es fundamental para poder salir de estos ciclos de violencia. Este elemento es la independencia económica. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la independencia económica, pues entonces me va a ser probablemente más difícil poderme separar de mi pareja que me está agrediendo. ¿Por qué? Porque pues no voy a tener yo una casa donde llegar, no tengo bienes y si tengo hijas o hijos, pues obviamente es una variable que voy a considerar. Y en este sentido, en nuestra región, en América Latina, pues todavía nos falta muchísimo camino por recorrer. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una gran desigualdad entre las mujeres y los hombres en materia económica. Mucho ojo, esto no quiere decir que los hombres no tengan necesidades económicas. Claro que sí, la pobreza nos afecta a todas y a todos. Sin embargo, por eso decimos las especialistas que la violencia tiene que la pobreza tiene rostro de mujer, porque de entre las personas pobres, quienes se encuentran en una situación de pobreza más profunda somos las mujeres. En el 2017, el 29% de las mujeres en América Latina no contaban con ingresos propios y esto es fundamental. Si yo no tengo mis ingresos propios, pues obviamente voy a depender de alguien y eso va a ser un factor a tomar en cuenta, sobre todo si yo quiero alejarme de una relación violenta. Por ejemplo, en otros países, estas brechas, estas situaciones son todavía más alarmantes, como en el caso de Guatemala, que lo vemos aquí, donde el 51% de las mujeres no cuentan con un ingreso propio. Algo similar sucede en El Salvador con un 42% y en Honduras con un 36%. Retomando otra pregunta que hicimos en la videocápsula primera, ¿será posible entonces, si tenemos estas cifras que están hablando que en todo el mundo y luego en América Latina tenemos estas cifras que nos detallan una realidad que es muy complicada para las mujeres, donde hay mucha violencia, donde hay mucha desigualdad? Entonces, si este problema es tan grande y si es tan antiguo, porque si hacemos memoria, la violencia contra las mujeres y las niñas ha existido pues desde que llegamos a este planeta, entonces, ¿será posible que las mujeres y los hombres nos podamos relacionar de una forma diferente? Y esto lo hago la pregunta desde la primera sesión, porque pues muchas veces, y es válido que la gente diga, entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque todos los esfuerzos que se hacen cada año, todas las leyes que existen, todos los programas que existen, ¿sirven o no sirven? Porque pues las mujeres y las niñas seguimos siendo asesinadas e inclusive, ¿no? Y no se detienen ni en contextos de pandemia como estamos actualmente, ni en contextos de otras crisis. La violencia contra las mujeres y las niñas siempre va a ser una constante. Entonces, ¿será posible que podamos relacionarnos de una forma diferente? Pues yo en lo personal creo
que sí es posible. ¿Y por qué? Porque esto lo aprendimos. Hemos aprendido socialmente y hemos sido educadas y educados en un sistema de desigualdades. Entonces, en la medida en la que seamos capaces de identificar estas desigualdades, reconocer privilegios y también reconocer violaciones a los derechos humanos y hacer acciones para que quienes han sufrido, vivido estas violaciones de derechos humanos puedan tener acceso a sus derechos en igualdad de condiciones, pues entonces vamos a ir cambiando estos esquemas de desigualdad. También tenemos que regresar en este tema, la cuestión económica, a la importancia de reconocer las desigualdades. En este sentido, y como lo acababa de decir, reconocer una desigualdad es identificar que hay una parte que se está viendo más beneficiada que otra o hay una parte que está recibiendo más beneficios que otra parte. En el caso de las mujeres hay una clara diferencia, por ejemplo, en la cuestión económica en cuanto al trabajo no remunerado. En nuestra región y en el resto del mundo, por lo general, quienes son las responsables del trabajo no remunerado, es decir, los cuidados, las labores del hogar, somos las mujeres. ¿Y cuál es el impacto de esta situación? Pues obviamente una mujer que tiene todo su tiempo o la mayor parte de su día ocupada en los cuidados, en las labores del hogar, pues obviamente se le va a dificultar trabajar e inclusive hay muchas o habemos muchas mujeres que además de trabajar, es decir, de tener un trabajo fuera del hogar, tener un trabajo en una oficina o en algún otro lugar de trabajo, pues llegan a su casa y tienen que seguir haciendo las labores que les han sido socialmente asignadas, como hacer la limpieza, cocinar, revisar que las niñas y los niños hagan sus deberes, atender a la abuelita o a la suegra o a alguna persona enferma o con discapacidad. Entonces, mientras que las mujeres tenemos que dividir nuestro tiempo entre estas labores que nos han sido socialmente asignadas y que además, por cierto, no se nos pagan y no se nos pagan porque no están consideradas como un trabajo ya que corresponde a nuestras obligaciones como mujeres. Y entonces esto nos afecta porque mientras una mujer realiza 3 horas de trabajo no remunerado, el hombre únicamente dedica 1 hora. ¿Y cuál es el impacto de esto? Bueno, primero es que las mujeres estamos exhaustas todo el tiempo. Por ejemplo, en contextos como el actual, en el marco de una pandemia sanitaria relacionada con la COVID-19, pues estos roles, estos estereotipos, estas desigualdades se hacen todavía más evidentes porque con el confinamiento tenemos mujeres que tienen que encargarse de la educación a distancia de sus hijas, de sus hijos, de cocinar, de limpiar, de trabajar y con todas las personas conviviendo en un mismo espacio. Y entonces estos roles se están evidenciando que son obviamente inválidos, insuficientes y que entonces tendríamos que replantear estas relaciones desiguales entre mujeres y hombres, en el sentido de que los hombres tendrían que estar empezando, y que muchos ya lo están haciendo, tendrían que empezar a involucrarse en las labores no remuneradas. ¿Por qué? Porque el trabajo del hogar es trabajo, el trabajo de cuidados es trabajo. De hecho, existen estudios que monetarizan estos esfuerzos y el tiempo que invierten las mujeres y efectivamente vale mucho dinero. Y eso pues preguntémoslo a cualquier persona que alguna vez en la vida hemos realizado las labores del hogar, si las pudiéramos cuantificar en cuanto a nuestras horas de trabajo en una oficina, pues obviamente tienen el mismo valor. Otra diferencia, esta misma diferencia más bien, que tiene que ver con la desigualdad en los salarios, obviamente, en el uso del tiempo, es todavía más grande, por ejemplo, en países como Guatemala, donde esta proporción es de 4-1. Es decir, por cada 4 horas que una mujer en Guatemala emplea para labores y trabajo no remunerado, un hombre solamente emplea una. Entonces, imagínense las consecuencias de esto, porque esto quiere decir que las mujeres tenemos dobles, triples, cuádruples, quíntuples cargas de trabajo. Y eso es algo que vamos a ir explorando a lo largo de este curso y que sí quiero que tengamos muy, muy, muy en mente, que las mujeres y los hombres no vivimos la realidad de forma diferente y que se nos han asignado responsabilidades basadas en estas cajitas que son los roles y los estereotipos de género.
¿Por qué también es importante que hablemos de los derechos de las mujeres? Pues porque aunque estamos en pleno siglo XX, como ya lo veíamos en las cifras, pues se nos sigue pensando a las mujeres y las niñas como personas que pertenecemos al espacio de lo privado. Entonces, desde que somos niñas, nos enseñan mediante los juegos que nuestro espacio es la casa. Entonces, muchos juguetes todavía hay, aunque pareciera que no, porque estamos en pleno siglo ya XXI, pero todavía hay muchas personas que para las niñas piensan que los únicos juguetes que podemos tener son que el jueguito de té, que la casita, que la muñeca. Entonces desde niñas nos enseñan a ser madres. Y entonces esto también va generando estas diferencias, porque mientras a los niños se les regalan que carritos, que juegos de construcción, cosas enfocadas además, si se dan cuenta, al espacio exterior, a las mujeres se nos dan cosas donde se nos recuerda que nuestra labor está en lo doméstico. Y esto nos afecta porque cuando las mujeres queremos ejercer labores en lo público, pues se nos cuestiona, porque no es el lugar que socialmente se nos tiene asignados. Y también entonces se considera que las labores que realizamos muchas mujeres pues son de menos valor, porque como repito, se cree que son nuestra obligación, ¿no? Y entonces por eso ahora también hay esta cuestión de, no, es que reconoce a tu esposo, a tu pareja hombre porque cocina. Y muchas personas dicen, pero ¿por qué lo voy a reconocer por cocinar? Si eso es ser una persona adulta funcional. Y efectivamente, pero se cree que por ser mujeres, pues las mujeres tenemos que saber cocinar, planchar, etcétera, etcétera. Y que los hombres, por ser hombres, también tienen cargas, que son estas ideas, ¿no? Preconcebidas de que un hombre tiene que saber arreglar cosas, un hombre tiene que ser fuerte, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de las demás sesiones. Y estas ideas, estos estereotipos nos afectan en nuestra vida diaria y tan nos afectan que a pesar de que en nuestros países tenemos muchísimas leyes y que últimamente han habido muchísimos esfuerzos en materia de la igualdad de género y la igualdad entre mujeres y hombres, a nivel regional el promedio de mujeres en los gabinetes ministeriales es apenas del 28%. Es decir, tenemos a muy pocas mujeres en puestos altos de gobierno. Y eso también tiene que ver con esta creencia de que primero las mujeres no correspondemos a este tipo de espacios públicos, o que no sabemos ser buenas líderes, o que nuestro espacio está en nuestras casas o en lo privado, o cuidando a nuestras hijas o cuidando a nuestros hijos. Y también tiene que ver con los obstáculos que, si bien no están en la ley, es decir, la ley no prohíbe que las mujeres seamos candidatas o presidentas de alguna municipalidad o que tengamos un cargo público, pero la realidad es que en la práctica todo este sistema de creencias, de desigualdades, de dobles, triples, cuádruples cargas de trabajo, pues al final van impactando en la toma de decisiones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque para una mujer que tiene que cumplir con todas estas labores que se le han sido socialmente asignadas, pues probablemente va a llegar un momento de su vida donde tenga que decidir, por ejemplo, si quiere continuar una carrera profesional o si quiere dedicarse al cuidado de sus hijas o sus hijos. Y las mujeres que eligen, o la mayoría de las mujeres, o muchas mujeres que eligen, por ejemplo, dedicarse a lo profesional, entonces también se les juzga. ¿Por qué? Porque se están saliendo de esta cajita que ha sido construida, que es el género, y de lo cual vamos a estar hablando más adelante. Un poquito de historia. Bueno, la violencia contra las mujeres y las niñas está sancionada afortunadamente en todos los países de nuestra región. Y esto no ha sido gratuito ni ya estaba ahí desde hace 25,000 años, ¿no? De hecho, este camino ha sido muy largo y parte desde antes de la Revolución Francesa, pero a mí me gusta poner el ejemplo ahí, ¿no? Desde aquellas épocas que se hablaba de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y digo del hombre porque así era la visión, que eran los derechos del hombre, es decir, las mujeres no éramos ciudadanas, por lo tanto no éramos sujetas de derechos. Entonces, desde aquel momento que se empezó a hablar, ¿no? Y todos estos grandes pensadores franceses empezaron a hablar de los derechos del hombre, pues entonces muchas mujeres también empezaron a decir, a ver, acá hay algo pues que no está bien, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de derechos del hombre? ¿Y yo qué derechos tengo, no? ¿Por qué nadie me ha preguntado? ¿Por qué todo el mundo elige por mí? Entonces,
Todo este proceso ha sido muy largo y ha implicado la vida de muchísimas mujeres y de grupos de mujeres a lo largo de la historia para llegar a donde estamos ahora. Y existe un hito que es como un evento muy importante que sucedió recién en los años 90 a nivel regional, que es la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es mejor conocida como la Convención de Belém do Pará. Esta convención es fundamental y es la que vamos a estar utilizando a lo largo de este curso para comprender qué debemos de entender por violencia contra las mujeres y las niñas. Pero llegar a este documento de 1994 de Belém do Pará, les repito, no fue fácil, requirió de siglos de esfuerzos de grupos de mujeres, de ir contracorriente, de ganarse estos espacios que habían sido destinados tradicionalmente a los hombres, es decir, los espacios de toma de decisiones. Y es por eso que no podemos hablar de los derechos de las mujeres sin reconocer los esfuerzos, las luchas de todas aquellas mujeres y personas que estuvieron antes que nosotras y que gracias a ellas estamos teniendo todas estas leyes, que aunque todavía falta mucho camino por recorrer, porque a veces no se aplica la ley o porque a las mujeres y a las niñas nos siguen asesinando, lo cual es muy cierto, pero si no hubiera existido este proceso histórico, ni siquiera tendríamos estas herramientas que son súper útiles y súper importantes. Entonces, les invito a que veamos este breve video sobre la historia de los derechos de las mujeres. Es un video que está muy acotado a la realidad de México, pero lo considero importante porque en su mayoría nos da una película muy amplia de cuál es la situación y cuál fue el desarrollo histórico de los derechos humanos para hablar de derechos de las mujeres, porque recuerden que antes cuando se hablaba de derechos humanos no necesariamente se hablaba de los derechos de las mujeres. Así que les voy a poner este video y les voy a pedir por favor que después de este video reflexionemos un poco para poder continuar dentro de la sesión. ¿Alguna vez te has preguntado todo lo que pasó para que hoy en día existiera un cambio en los derechos de la mujer? En el siglo XVIII, la activista francesa Olympia de Gouges presentó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en donde se postulaban principios como la dignidad y el reconocimiento, derechos y libertades de toda mujer. Cuya defensa le costó la vida. En el mismo siglo, Mary Wollstonecraft publicó el libro Reivindicación de los Derechos de la Mujer, proponiendo que la mujer recibiera los mismos tratos que el hombre en cuestiones de educación, derechos políticos, en el trabajo y que fueran juzgados por los mismos patrones formales que los de los hombres. En el siglo XIX, el 8 de marzo de 1857, las obreras de la industria textil y de la confección realizaron una gran huelga y se manifestaron en las calles de Nueva York exigiendo el derecho al trabajo. Además, exigían que sus garantías de condiciones de trabajo fueran más humanas, hecho que provocó la muerte de 180 mujeres. En el mismo siglo, en el primer congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, se aprobó con una resolución relativa el trabajo profesional de la mujer. Por fin se quitó la idea de que la mujer pertenecía al hogar y a las tareas domésticas. Durante el siglo XX, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, se declaró que todos los años se celebraría un Día de la Mujer
en honor al movimiento de los derechos y libertades de la mujer. Y fue entonces que el 8 de marzo de 1911 se celebró por primera vez en Alemania, Dinamarca y Suiza el Día Internacional de la Mujer, realizando una manifestación exigiendo el derecho al voto y a ejercer cargos públicos, el derecho al trabajo y a la formación profesional, así como el fin de la discriminación en el trabajo. En 1952, la Organización de las Naciones Unidas instituye el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. En 1953, en México, apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto donde se decía que las mujeres tenían derecho de votar y ser votadas para un cargo de elección popular. En 1975 se celebró en México la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer. Y en 1976 fue creado el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Se encarga de poner en ejecución proyectos que ayuden a la mujer a integrarse en los procesos de desarrollo. En 1982 se crea el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En 1993 se celebró la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena, donde se vio por primera vez la necesidad de declarar y reconocer que los derechos de las mujeres son también humanos, al señalar que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. En 1993, la Asamblea de la ONU adoptó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde define de manera amplia el fenómeno de la violencia y recomienda medidas para combatirla. En el siglo XXI, en 2001, como celebración del Día Internacional de la Mujer, se crea el Instituto Nacional de las Mujeres. En 2002, el Diario Oficial de la Federación publica las reformas al COFIPE, donde se obliga a los partidos políticos a inscribir por lo menos el 30% de las candidatas femeninas en las listas a puestos de elección popular. En la actualidad, este porcentaje ha sido modificado 50-50 entre hombres y mujeres. En 2007, se da la independencia económica y valoración profesional. Han sido muchos los logros a lo largo de las épocas, sin embargo, en el siglo XXI constituye un reto y abre oportunidades para una transformación política y social que busca alcanzar la inclusión y la igualdad de género para conquistar la verdadera participación de las mujeres en el desarrollo sostenible. En 2007 se crea la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, lo decretó Felipe Calderón Hinojosa. Y en 2017 se comienza a hablar sobre la violencia política contra la mujer por el temor de que las mujeres lleguen al poder y romper con un sistema patriarcal que hasta ahora hemos permitido. Resolución: Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, que habla sobre qué es la violencia política contra las mujeres y cuáles son las instituciones competentes para brindar atención y a qué están obligadas. Como has visto, han sido muchos logros a lo largo de las épocas, sin embargo, aún faltan cosas por hacer. Que vivan las mujeres y los derechos humanos de la mujer. ¿Qué les pareció este video? A mí la verdad me parece buenísimo porque creo que ayuda muchísimo a resumir años de historia y de lucha por los derechos humanos de las mujeres, no solamente en nuestra región, sino en todo el mundo. Por eso se los quería pasar, y aunque la última parte es muy específica de México, sí creo que es un video pues muy ilustrativo que habla un poco de cómo fueron todas estas luchas de a veces mujeres que se nos olvidan
cuya vida fue muy importante y que sin ellas no estaríamos en donde estamos ahora. Entonces, regresando a nuestro contexto de América, como ya les decía anteriormente, existe un instrumento regional que es la Convención de Belém do Pará. Pero esta convención, al igual que todos los instrumentos que ya vimos, pues no surgió de la nada ni fue gratuito. Fue, como ya decía yo, producto de una lucha de muchísimos años de grupos de mujeres. Y hay un caso en particular que cambió la historia de los derechos humanos de las mujeres y en específico del derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. Y esta historia es la historia de María da Peña. El caso de María da Peña fue fundamental para que varios países modificaran o crearan leyes en torno a la violencia hacia las mujeres y las niñas. ¿Por qué? Porque es la primera ocasión en la que un organismo regional, que en este caso fue la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le dijo a un estado: oye, aunque la violencia contra la mujer ocurra en el ámbito de pareja o doméstico, esto no es un asunto privado, es un tema de derechos humanos, por lo tanto, es un tema de Estado. ¿Y cómo es que un asunto privado entre dos personas se puede volver una violación a los derechos humanos? Bueno, primero hay que explicar una cosa, mucho ojo. No todos los actos que suceden entre dos personas son violaciones a los derechos humanos. Me refiero a actos de violencia o actos delictivos, por ejemplo, o alguna riña, ¿no? Por ejemplo, si mi vecino pone la música muy alta todas las noches y yo quiero descansar y él no me deja dormir y entonces yo digo, eso es una violación a los derechos humanos. Probablemente si yo voy a un organismo de derechos humanos me van a decir que no, porque hay un elemento fundamental que para hablar de derechos humanos, que es que esa violación a los derechos humanos o ese acto violatorio de los derechos humanos haya sido cometido por una autoridad. Entonces, para el caso de la violencia contra las mujeres y las niñas, se vuelve un tema violatorio a los derechos humanos cuando las autoridades no cumplen con su responsabilidad para atender este tipo de casos. Y la atención de este tipo de casos no va solamente a poner una denuncia y que las autoridades atiendan esa denuncia, va desde la prevención. Es decir, para que este tipo de situaciones como la que vamos a ver de María da Peña no sigan ocurriendo, pues entonces el Estado tendría que estar haciendo actividades para prevenir. Y más adelante en esta sesión vamos a abordar en qué consisten estas obligaciones en prevención. Lo que vamos a ver también en este video es un poco de esta historia de cómo esta cuestión de la violencia que empieza desde una cuestiones muy inocentes parecería, ¿no? Cuestiones de celotipia, de posesión y junto con todas estas ideas que a veces nos han metido en la cabeza desde que somos niñas, ¿no? Que el amor es posesión y también nos invita a reflexionar un poco sobre cómo van surgiendo estas dinámicas de violencia y lo difícil que puede ser reconocerlas y también el largo camino que tuvo que recorrer María da Peña, ustedes lo van a ver en el video, para que pudiera ella tener justicia. Entonces, les invito a que vean este video, a que presten atención a la historia de María da Peña, en dado caso que ustedes quieran conocer más de la historia de María da Peña. También pueden visitar la página de CEGIL, que es la organización que llevó su caso en el sistema interamericano. Tienen una línea del tiempo que es muy buena para comprender todo lo que pasó y fueron más de 20 años, les aviso, y sobre todo para que entendamos cuál es la importancia de que los estados, de que las autoridades tomen en serio la situación y los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, porque no puede ser que después del caso de María da Peña sigan ocurriendo todos los días cientos, miles de Marías da Peñas, no solamente acá en México, sino en toda la región. El caso de María da Peña es importante porque también nos ayuda a reflexionar que a veces esas historias que pudieran parecer aisladas en el mundo, porque María da Peña, por ejemplo, es de Brasil, al final
Pues resultó María da Peña ser la amiga de todas en la región, porque gracias a María da Peña y gracias a muchos otros casos como el de María da Peña, es que se empezó a hablar que a nivel regional teníamos una deuda con las mujeres y con las niñas y que era necesario a que los estados se comprometieran por medio de leyes y políticas públicas a garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. Así que veamos este video y les veo en un ratito más para reflexionar y platicar un poco sobre el impacto de este caso. Eu conheci meu marido no ambiente universitário, né? Ele era recém-chegado da Colômbia e se enturmou no nosso grupo, né? E daí um tempo a gente conversou como amigo e tudo mais, a gente começou a namorar, né? A minha primeira filha nasceu em São Paulo. E no momento em que ele recebeu o título de cidadão brasileiro, o seu comportamento mudou totalmente, a sua maneira de ser, e eu não sabia mais com quem eu estava lidando. E isso é uma violência psicológica muito intensa, né? E então eu comecei a perguntar por que a gente estava vivendo juntos se a gente não se harmonizava. Era necessário que a gente se separasse. E ele sempre desconversava esse assunto. Na véspera do fato, no dia 29 de maio, né, que foi quando aconteceu tudo, pus as crianças para dormir, tudo isso, e fui dormir e acordei pela manhã com um tiro nas costas. E o primeiro pensamento, aliás, eu não acordei com tiro, eu acordei com forte barulho dentro do meu quarto. E quando eu quis me mexer, eu não consegui. Então eu disse, puxa, o Marco me matou. Dessa agressão, a paraplegia irreversível e outros traumas e danos, que é um caso que aconteceu em 1983 até 1997, não havia uma decisão definitiva no processo, né? E o agressor continuava em liberdade e nunca havia sido preso, em função de um crime da maior gravidade. A história era realmente ficar tudo entre quatro paredes e, pelo entendimento da cultura machista, no momento em que uma mulher sofria violência doméstica e era assassinada, né, alguma coisa ela fez para merecer aquilo, né? Porque o homem sempre foi o privilegiado na relação conjugal perante a sociedade. Na medida em que você deixa um caso como esse sem resposta, você não, impune, você também não está adotando as medidas necessárias para a prevenção dessa violência. La demora en el procesamiento del caso Peña no tenía tanto que ver con algo especial del caso Peña, sino que era la forma como el Estado procesaba los casos de todas las peñas del Brasil. Se o Estado não responde devidamente, como foi o caso do Maria da Penha, um caso de uma violência doméstica é sim uma questão de violação aos direitos humanos, de uma questão que não é do âmbito privado, né? É uma questão pública. Y dentro de esos casos había algunos casos en el docket de Brasil que tenían alegaciones de violencia de género, y probablemente el caso más mejor presentado era el caso de Peña. O CEGIL, Cladem e Maria da Penha decidiram enviar o caso para a Comissão Interamericana. E quando ela chegou no Rio, ela ligou para mim dizendo que era um caso de violência doméstica muito importante e se eu gostaria de denunciar na OEA para ver a possibilidade, né, de a gente parar com a impunidade existente. Na hora eu aceitei. El
El 20 de agosto de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia presentada por la señora María da Peña Maya Fernández, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, e o Comitê Latino-Americano de Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADE. Então, um pouco tempo depois, né, o nosso processo lá, a nossa denúncia foi analisada. Diga-se de que foram enviados 4 ofícios para o governo brasileiro e em nenhum momento o governo brasileiro se posicionou a esse respeito. Se llegó al informe final, que era lo que nosotros buscábamos, ¿no? Foi um momento em que eu recebi uma ligação do CEGIL dizendo que a corte, né, determinou que o Brasil foi realmente considerado negligente, né, e nós chamamos a imprensa aqui de São Paulo, do Rio, vão te procurar, e nós agora temos como trabalhar a questão da violência doméstica no país de uma maneira, né, mais segura, entendeu? Então eu fiquei muito emocionada nesse momento, né, eu me emociono ainda quando eu lembro do que eu senti naquele momento, porque eu digo, a partir de agora a gente vai ganhar. Representa um constrangimento, ser responsabilizado ou condenado, do ponto de vista de uma decisão, uma sentença de uma corte, um constrangimento como um país que viola os direitos humanos. Era recomendado agora pelo Comitê Interamericano da OEA que o Brasil mudasse as leis, que desse conclusão ao meu processo, que me desse uma indenização simbólica e material, que introduzisse na educação o respeito à mulher, né, de uma maneira transversal nos currículos escolares. Mudar reformas no sistema judicial, mudar reformas no sistema de saúde, na educação, nas políticas públicas, né, alterar aquilo que precisa ser alterado para que o Estado efetivamente dê uma resposta adequada. Para que não acontecesse mais a negligência que sempre aconteceu nos casos de violência doméstica no país. Peña desde el primer momento, y creo que con la decisión aún más, entendió que lo que ella estaba haciendo no era solo por ella, ¿no? Que era también por muchas mujeres de Brasil y del continente. No dia 7 de agosto foi sancionada a Lei Maria da Penha em 2006, que entrou em vigência em 22 de setembro de 2006. E na véspera eu estava aqui quando uma jornalista me ligou e disse: como é que a senhora está se sentindo ao receber o nome de uma lei, né? Eu digo, estou sabendo agora. Eu estraguei a sua surpresa, né? Aí pronto. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal. Lei 11.340/2006, de 7 de agosto de 2007. Lei Maria da Penha. Por isso que diz que quando a violência acaba, a vida recomeça. Bueno, díganme, ¿qué les pareció este video? A mí, yo todavía lo veo y me emociona muchísimo porque
Es increíble toda la fuerza y el apoyo y también las ganas de María da Peña de salir adelante y su caso, bueno, si hacemos las matemáticas se pueden dar cuenta de lo largo que fue este proceso. Ella es atacada por su expareja, o bueno, en aquel entonces su pareja, en 1983. Y la ley, que es la ley María da Peña, que se relaciona con la Convención de Belém do Pará, porque fue que detonó todo este proceso de leyes a lo largo de la región, es hasta el 2006. Entonces estamos hablando de un proceso de 20 años y de ella un proceso pues más o menos del mismo tiempo para poder lograr que el Estado de Brasil reconociera la responsabilidad por no hacer nada. Y por eso más adelante vamos a ver en la definición de violencia que el Estado puede ser responsable tanto por violentar, es decir, hacer acciones que violenten, que lastimen a las mujeres y las niñas, pero también por no hacer nada, es decir, lo que le llamamos la omisión, por ser indiferente, por no querer atender este tipo de casos, por esperar que se resuelvan como un asunto de lo privado. ¿Qué cosas importantes tenemos que rescatar del caso de María da Peña? Como ya les decía antes del video, pues darnos cuenta de estos procesos de violencia. En muchas ocasiones, pues para muchas mujeres y niñas nos es difícil reconocer que estamos en una situación de violencia. ¿Por qué? Porque tú te enamoras de una persona, tienes ciertas expectativas, ciertas ilusiones, luego te vas dando cuenta que esa persona no es así, pero entonces a ti te cuesta trabajo reconocer todo esto. Entonces, la propia María da Peña tuvo que pasar por ese proceso hasta que llegó este momento donde esta persona pues la quiso matar. Y entonces ella buscó tener acceso a la justicia, pero ¿qué pasaba? Que iba ella una, dos, tres, cuatro veces a tratar de averiguar qué pasaba con el caso y no le daban respuesta. Y por el otro lado, su agresor pues seguía en libertad. De hecho, durante todo este tiempo que María tuvo que estar peleando por su caso, pues en muchas ocasiones el agresor ni siquiera estaba en la cárcel o salía de la cárcel. De hecho, el agresor hasta se volvió a casar, adoptó otros hijos, otras hijas. Entonces, esta persona evidentemente es un peligro, era un peligro para María da Peña, pero también era un peligro para cualquier otra mujer. Y entonces el Estado brasileño, pues como que dijo, ay, así como María da Peña hay muchísimas, ¿no? Entonces no me voy a tomar la molestia yo de estar atendiendo el caso de esta señora. Seguramente ya después o se le va a pasar o se va a cansar, que a eso es a lo que le apuestan desafortunadamente en muchas ocasiones algunas autoridades. Y así fue como iban dejando el caso atrás y atrás y atrás y atrás hasta que afortunadamente María da Peña pudo contar con la ayuda de un grupo de abogadas, que son las compañeras de CLADEM, que fueron quienes la pudieron acompañar en todo este proceso para que ella pudiera exigir a las autoridades que cumplieran con su deber. Entonces, otra cuestión que tenemos que sacar de aquí es que les decía, este caso fue el primero que llega a estos ámbitos regionales y entonces se vuelve importante porque ya no es un caso que solamente tenga que ver con Brasil. En el momento en el que empezó este caso a escalar, a subir en el sistema regional, entonces otros países empezaron a dar cuenta que otras mujeres de esos países pues también podían acercarse a estos instrumentos regionales internacionales de derechos humanos por la misma situación, porque desafortunadamente, así como le pasó a María da Peña en Brasil, pues también aquí en México, en Perú, en Bolivia, en Costa Rica, en Colombia, es decir, en todos lados hay situaciones similares donde las mujeres al buscar justicia, al acudir a alguna autoridad, que no necesariamente puede ser por una denuncia, sino para solicitar algún servicio, pues se les relega, ¿no? Y se les relega también en muchas ocasiones, pues por estas creencias que desafortunadamente todavía tenemos o tienen muchas personas donde creen lo que ya habíamos dicho, que las mujeres corresponden
en el ámbito privado, que si tú escogiste a tu pareja, pues entonces, ¿por qué después te estás quejando de él si tú misma lo escogiste? Que el sufrimiento y la violencia son cuestiones naturales en las relaciones de pareja, lo cual tampoco es cierto. Entonces, hay que ir desmitificando todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque finalmente, si yo creo eso y soy una persona servidora pública y trabajo en alguna fiscalía o en algún sitio donde yo tenga que brindar servicios a las mujeres o niñas en situaciones de violencia, pues cuando llegue una mujer pidiéndome que le atienda el caso o que le dé orientación, pues obviamente todas estas ideas y preconcepciones que yo tengo, pues van a afectar la forma en la que brindo en este servicio. Entonces es una obligación de las autoridades, y eso es una de las resoluciones más importantes del caso de María da Peña. Las autoridades tienen la obligación de actuar a tiempo para garantizar la vida y la integridad de las mujeres y las niñas en situaciones de violencia. Es decir, no hay pretextos de que no había papel, de que está cerrada la fiscalía, de que no hay personal. Es una obligación de las autoridades también valorar el riesgo y brindarle todas las herramientas a estas mujeres, no solamente, como lo dice María da Peña, para que se resuelva el caso, sino para que esto no le pase a otras mujeres. Y es por eso que la ley que se adoptó en Brasil, pues no era una ley exclusiva para María da Peña, era una ley que aplica para todas las mujeres y las niñas del Brasil, para que no les pase o no tengan que pasar por lo mismo que pasó María da Peña. Regresando a la Convención de Belém do Pará, algo también que tenemos que saber es que pasa este instrumento de Brasil y entonces se empieza a hablar de la obligación que tienen todos los estados de adoptar leyes, de hacer acciones de política pública para atender la violencia contra las mujeres y las niñas como un tema público, como un tema de Estado. Y entonces, en los años 90 es cuando empieza a surgir, a raíz de todos estos esfuerzos que ya les había platicado en las láminas anteriores, estas ideas de crear un mecanismo regional y un instrumento regional para abordar la violencia contra las mujeres y las niñas. Y entonces se adopta la Convención de Belém do Pará. ¿Y qué dice la Convención de Belém do Pará? Afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y de sus libertades fundamentales y que limita total o parcialmente a la mujer del reconocimiento, el goce y el ejercicio de tales derechos y libertades. Ahora, podrá parecer que esta definición es un poco enredada, pero es muy importante y se las voy a explicar. Primero, reconoce que la violencia contra las mujeres y las niñas es una violación de los derechos humanos. Y entonces toda esta idea de que la ropa sucia se lava en casa, como decimos en México, y que la violencia contra las mujeres y las niñas es un tema privado que se tiene que resolver dentro de las familias o dentro de las parejas, eso es falso. Lo que dice la Convención de Belém do Pará es que existe una obligación de las autoridades de prevenir, de atender, de sancionar y de eliminar este tipo de prácticas. ¿Cómo se va a hacer? Pues a través de leyes, a través de políticas públicas, a través de mecanismos, a través de instituciones y otras actividades que se tienen que hacer de forma coordinada. También reconoce esta Convención de Belém do Pará que la violencia contra las mujeres y las niñas afecta también el acceso a los otros derechos. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, una mujer que vive una situación de violencia, pues entonces también se va a ver obstaculizado su acceso a otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a los servicios sociales. ¿Por qué? Porque en la medida que la violencia es un acto de discriminación, de exclusión, de desigualdad, pues entonces todas estas oportunidades se van reduciendo. Cuando las mujeres somos violentadas, por ejemplo, en los espacios públicos, esto tiene resultados o impacta directamente en nuestro derecho. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo miedo de salir a la calle porque me van a ver de cierta forma, me van a decir ciertas cosas o me pueden atacar sexualmente, me pueden toquetear sexualmente, entonces, ¿qué voy a empezar a hacer yo para garantizar o como para ayudarme un poquito a sentirme más segura? Pues entonces probablemente ya tenga que depender de alguien que me lleve y que me traiga,
o tenga yo que invertir de mis recursos económicos en algún tipo de transporte privado o de chofer, o tenga yo que restringir mis salidas. Entonces, si me gustaba a mí salir al cine en la noche, pues ya no lo voy a hacer porque lo considero peligroso. Entonces, al final, todas estas restricciones impactan derechos. Entonces, por ejemplo, una mujer que ha vivido una situación de violencia, pues vienen de procesos de limitación de otros derechos. Son mujeres que han tenido procesos de aislamiento, que necesitan cuestiones relacionadas con el empoderamiento económico para que les ayude a tener esta autosuficiencia económica que les permita romper el ciclo de la violencia. También la falta de información, por ejemplo, que tenemos las mujeres sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos también puede ser una especie de violencia, porque en la medida en que no conocemos, pues entonces hay muchas prácticas de abusos que se normalizan y que no se nombran como violencia. Y en este sentido, la Convención de Belém do Pará busca establecer a nivel regional primero eso, la obligación que tienen los estados de reconocer la violencia contra las mujeres y las niñas como una violación de los derechos humanos. Por lo tanto, hay una obligación de las autoridades de hacer acciones para combatir esta manifestación. Y otra cosa es reconocer el impacto. Y como yo decía al principio de esta sesión, que esto quiere decir que la violencia contra las mujeres y las niñas siempre tiene consecuencias. Ahora, para pasar a la parte de las leyes que han sido adoptadas y analizar un poco cómo estamos a nivel regional, yo les pregunto, ¿saben si en su país existen leyes para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas? ¿Alguna vez han escuchado hablar de estas leyes, de qué van, cuándo fueron aprobadas? ¿Tienen alguna idea? ¿Saben si existe alguna institución especializada, no solamente en cuestiones de los derechos de las mujeres o del empoderamiento de las mujeres, sino que saben o ubican o tienen conocimiento o alguna vez han escuchado hablar de alguna institución del gobierno que esté especializada en la atención a casos de violencia? Es importante que empecemos a hacer estas preguntas y que busquemos esta información. Entonces, si ustedes no conocen de estas leyes o no conocen de estas instituciones, ahora es el momento donde podríamos aprovechar para buscar, ya sea en el internet o preguntar aquellos dónde están estos servicios, cuándo fueron adoptadas estas leyes y de qué van estas leyes. A veces nos parece que las leyes y estos servicios están muy lejanos, pero la verdad es que es importante que los conozcamos, porque en la medida que sepamos que existen, pues entonces también podemos exigir que brinden los servicios que se supone que tienen que brindar y que, repito, ya no es de que los tengan que brindar porque es un acto de buena fe, sino que es una obligación. ¿Por qué? Porque todos estos estados, todos los países de nuestra región han firmado la Convención de Belém do Pará. Entonces, al firmar esta Convención de Belém do Pará, que nos parece muy lejana, en realidad no lo es, porque los países que han firmado este instrumento se están comprometiendo a realizar acciones a nivel local. Entonces, con base en este instrumento, que es la Convención de Belém do Pará, se han desarrollado muchas leyes en todos los países y vamos a ver enseguida cómo es que han avanzado en un proceso histórico. Es decir, obviamente antes de que salió o antes de que se adoptara la Convención de Belém do Pará en 1993, ya existían leyes a nivel local en diferentes países en materia de violencia contra las mujeres y las niñas. Sin embargo, no había un estándar para todos los países de la región. Entonces, por eso Belém do Pará también es importante, porque establece estas cuestiones mínimas que todas las leyes que hablen de violencia contra las mujeres y las niñas deben de tener. Entonces, a raíz de que sucede todo este proceso de 1993, 1994 con Belém do Pará, se van creando estas leyes a nivel local en diferentes países. Y es en el año 2000, a raíz de todas estas resoluciones que salen y de todos estos llamamientos que hace el sistema interamericano a los estados a adoptar leyes en la materia, es que se empiezan a generar las leyes generales, que le llamamos acá en México, o que son leyes de aplicación para todo el país. Y entonces estas leyes pueden ser de diferentes tipos. En este caso yo voy a
a enfocarme a las leyes que hablan sobre la violencia contra las mujeres y las niñas de forma general. Es decir, también algunos países, por ejemplo en Chile, tienen leyes que son específicas, y en Brasil, como en el caso de María da Peña, que tiene que ver con las leyes en materia de violencia en el ámbito de lo doméstico. Ahora hay leyes, estas leyes generales abordan diferentes manifestaciones de la violencia, es decir, no solamente la violencia que ocurre en la pareja o en el ámbito de lo familiar o con quienes compartamos un espacio de cohabitación, sino que también incluyen la violencia, por ejemplo, que puede ocurrir en los lugares de trabajo, que pueden ocurrir en las escuelas, que pueden ocurrir en los centros religiosos, en los medios de comunicación, en los espacios públicos, etcétera. Entonces, ¿cuál ha sido más o menos el desarrollo de leyes ya generales a raíz de Belén do Pará, a raíz de todo lo que pasó con María da Peña? Bueno, de los primeros países, México y Venezuela. En el 2007 publican sus leyes nacionales en materia de violencia, es decir, como ya les decía, leyes que no solamente hablan de la violencia en el ámbito familiar o doméstico, sino leyes que ya hablan de varios tipos de violencia y de varias manifestaciones de la violencia que vamos a estar viendo con detenimiento en la segunda sesión y que vamos a abordar de forma general en esta primera sesión. En el 2008, Colombia y Guatemala. La ley en Guatemala, de hecho, habla del combate al feminicidio, lo cual también es muy importante porque este concepto de feminicidio se empieza a desarrollar a lo largo del 2000 para adelante, y es un concepto que ha venido mucho también construido desde América Latina. Y tiene que ver, lo vamos a ver más adelante, con el hecho de ser asesinada por ser mujer y estos factores específicos de desigualdad, de violencia a lo largo de la vida de una mujer que culminan en su asesinato. Por otro lado, también alrededor de estas mismas fechas, también en Argentina se van creando leyes ya más específicas sobre violencia. En el caso de Colombia, por ejemplo, se hacen reformas también en materia penal. Entonces, también esa es otra cosa que se empieza a realizar. No solamente se adoptan estas leyes, sino que también se empiezan a crear instituciones u otros mecanismos para que se aborde la violencia contra las mujeres y las niñas como una obligación. En el 2009, por ejemplo, decíamos, se adoptan estas leyes en Guatemala, en Argentina, en el 2015, en el 2018, en Perú, en Ecuador, en Uruguay. Esos son los esfuerzos más recientes, es decir, no quiere decir que antes no existieran leyes contra la violencia, sino que se han ido enmendando estas leyes, se han ido modificando para que se vayan incluyendo, por ejemplo, nuevas manifestaciones de la violencia que antes no se contemplaban, como en el caso de México, ¿no? Que se habla, y lo vimos en el primer video ya, de violencia política contra las mujeres, que era algo que inicialmente no se contemplaba. En la definición de Belén do Pará lo vamos a ver cómo fue planteado originalmente y cómo evidentemente ahora pues se ha ido hablando de la necesidad de abordar otros tipos y manifestaciones de la violencia contra las mujeres y las niñas. ¿Qué podemos encontrar de este avance o de estas leyes que han salido en estos últimos años en materia de violencia contra las mujeres y las niñas? Bueno, afortunadamente, estas son las cosas buenas, todos los países de nuestra región reconocen los vínculos no conyugales. Muchas veces se puede creer que una mujer no puede ir o no puede denunciar una violencia de pareja porque no están casados formalmente, ¿no? Entonces, ¿para qué lo denuncio? Porque no puedo comprobar que vivo con él, entonces no me van a creer y entonces van a decir que a mí no me aplica esa ley. Eso es falso. Las leyes reconocen los vínculos no conyugales. Entonces, tampoco, esto es otro beneficio, tampoco tengo yo que necesariamente vivir en este momento o convivir en este momento con la persona agresora para poder pedir ayuda o para poder iniciar un proceso. Eso es algo bueno que tienen todas nuestras leyes. Además, muchas de estas leyes ya contemplan diferentes tipos de delitos y ya se sancionan penalmente. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando hablamos de delito, hablamos de cuestiones que ya se pueden sancionar, que puedan ir a un juez y que inclusive pueden llevar a la cárcel a la persona agresora. Antes, muchas cuestiones de violencia contra las mujeres y las niñas se resolvían en la materia de lo civil, es decir, no había sanciones de tipo penal.
Esto, pues obviamente se debía a estas ideas de que era mejor buscar la conciliación, buscar que en el ámbito de lo privado se pudieran resolver todas estas situaciones y eso afectaba a muchas mujeres. De hecho, había países donde, por ejemplo, la violencia no era una causal de divorcio. Y entonces todo esto se ha ido modificando con el tiempo y por eso es importante que le dediquemos este tiempo para identificar todas estas leyes, las cosas buenas, pero también las cosas malas, las cosas que tendrían que cambiar. Por ejemplo, en el caso de Perú y El Salvador, en cuanto a la reparación de los daños, es el juez quien decide sobre la reparación, no es obligatorio. O sea que hay un punto. ¿Qué es la reparación? Lo vamos a ver más adelante. La reparación tiene que ver sobre una vez que yo he vivido una violación a mis derechos humanos o una afectación a mis derechos, pues entonces la otra parte tiene la obligación de reparar ese daño. ¿Y cómo se repara? Puede ser, por ejemplo, por medio de algún tipo de pensión o por medio de alguna sanción o de un reconocimiento de responsabilidad o de algún beneficio que se me pueda dar de un programa específico. Entonces, en muchos países todavía no es obligatoria la reparación. En Argentina, la víctima tiene que solicitar la reparación. Les repito, estos datos son de una investigación, un estudio del PNUD, ahí como lo dice la lámina del 2018-2019. Entonces yo no sé si esto haya ya cambiado porque las leyes, como ya les decía, se van modificando. Entonces si ustedes identifican que en sus países esto se ha modificado, pues igual me pueden decir y con mucho gusto vamos actualizando esto para que tengamos ya las últimas versiones. En cuanto a los programas de rehabilitación para agresores, que lo vamos a ver también más adelante a lo largo de este curso, que los programas de rehabilitación para agresores se relacionan con el trabajo que se tendría que estar haciendo con los hombres para modificar estas conductas que les han hecho creer que la violencia es algo normal y que es la única forma de resolver los conflictos. Entonces, estos programas de rehabilitación para agresores son han demostrado más bien ser efectivos en algunas ocasiones y sin embargo en muy pocos países son obligatorios o están contemplados. Más adelante vamos a ver cuáles son estos países, pero por ejemplo en el caso de México, Nicaragua y Venezuela sí se habla de la obligación de contar con programas para rehabilitación de hombres agresores. Sin embargo, una cosa es lo que dice la ley, claro está, y otra cosa es lo que sucede en la práctica. ¿Qué otras cuestiones podemos destacar? En países como Bolivia y Venezuela existe un sistema alternativo de multas o servicio comunitario que se pueden reemplazar a las penas de prisión. Y ojo, esto puede ser muy peligroso porque ¿qué quiere decir? Que de acuerdo a un juez que determine, pues entonces va a decir, bueno, si esta violencia no fue tan grave, pues entonces mejor que cumpla servicio comunitario la persona agresora y ya después puede continuar con su vida o pues que se le multe en lugar de darle otra pena. Y esto puede poner en riesgo pues obviamente la vida y la seguridad no solamente de quien le denunció, sino a futuro, porque si no se hacen en políticas públicas o sanciones que hagan al agresor comprender que lo que hizo está mal, pues evidentemente esta persona va a volver a encontrar a otra persona y va a seguir reproduciendo estas cuestiones de violencia hasta que esta persona no decida por ella misma cambiar y modificar estas conductas, para lo cual necesita identificarlas, pues entonces esta persona va a seguir reproduciendo esos patrones. Entonces hay que poner mucha atención a lo que sucede en situaciones como Bolivia y Venezuela y tratar de ver si es que hay avances en este sentido, porque definitivamente, y como lo he dicho anteriormente, todas las violencias tienen consecuencias, todas las violencias afectan. Entonces, esto de clasificar algunas violencias pues como más tolerables u otras menos tolerables, pues también nos pone en riesgo porque la violencia es una escalada, es decir, es una escalerita que va subiendo. Entonces, estos actos que pueden parecer insignificantes al final del día, no lo son. ¿Por qué? Porque finalmente van subiendo. La violencia nunca baja, la violencia sube y eso lo vamos a ir viendo también a lo largo de estas sesiones. Otro caso, en República Dominicana, Chile y Ecuador, las multas y los servicios comunitarios son adicionales. Estas son
también buenas prácticas en algunas ocasiones, porque no es solamente de que se le sancione al agresor, puede ser una sanción de tipo penal o algún otro tipo de sanción en lo civil, sino que también se les obligan a hacer multas o servicios comunitarios. Esto en algunas ocasiones ha demostrado que lleva a hablar de estos temas de la violencia a un nivel como de mayor peso. Entonces también la idea es que este tipo de acciones pues sirvan para que algunas personas agresoras pues desistan de este tipo de acciones. En Panamá, por ejemplo, se plantea el servicio comunitario para agresores de forma adicional. Otras cuestiones que también aborda la Convención de Belém do Pará y que se relaciona con lo que ya les había dicho de hablar de obligaciones, porque ya estamos hablando de derechos humanos, es que los estados tienen ciertas responsabilidades y estas responsabilidades están detalladas en los artículos 7 y 8 de la Convención. ¿De qué obligaciones estamos hablando? La primera, no violentar a las mujeres ni las niñas, ni tolerar acciones o actitudes violentas. Entonces, ¿qué quiere decir no violentar? Pues no violentar es que el Estado directamente, es decir, que las autoridades directamente no violenten a las mujeres y a las niñas. ¿Cómo pueden violentarnos? Pues que las autoridades nos torturen, que las autoridades nos golpeen, que las autoridades nos hostiguen, que las autoridades nos discriminen, nos excluyan, o también pueden ser con tolerar, que es lo que le pasó a María da Peña, por ejemplo, que ella denunció y entonces el Estado pues decía sí, luego lo vemos, vaya, así como ya hay muchas, y entonces al no hacer nada, pues el Estado también se vuelve cómplice y por lo tanto se habla de una violación a los derechos humanos porque se están tolerando este tipo de acciones y o actitudes, también mucho ojo, porque se hablan de acciones y o actitudes. Entonces, acciones puede ser que explícitamente se haga algo, una actitud puede ser como el desdén, esta cuestión de decir, ay, qué pereza me da esta mujer que ya es la quinta vez que viene por esta situación, entonces, ay, dígale que se espere y ya después se va a ir. Eso también es una omisión por parte del Estado y eso también puede generar causales para hablar de una violación de los derechos humanos. ¿Qué otra obligación tiene el Estado? La de prevenir, la de investigar y la de sancionar. Más adelante les voy a explicar en qué consisten cada una de estas obligaciones. Otra obligación que tiene el Estado es crear leyes para prevenir, sancionar e investigar la violencia contra las mujeres y las niñas, o bien modificar o eliminar aquellas que la justifiquen o la toleren. Desafortunadamente, a pesar que ya habíamos hablado de lo de María da Peña, de Belém do Pará en 1993, hoy en el 2020, todavía hay muchas leyes que abiertamente discriminan y violentan a las mujeres. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las autoridades? Pues revisar estas leyes para que primero identifiquen estas maneras en las que están excluyendo, discriminando, violentando a las mujeres y en segundo lugar, modificarlas. También que puede pasar que se den cuenta que existan, ¿no? Y que entonces se creen los instrumentos. Por ejemplo, en la actualidad se habla mucho de la violencia digital o en línea, que es la violencia que sucede en los espacios cibernéticos. Obviamente en 1993 no se iba a hablar de violencia digital porque esto era algo que recién estaba comenzando. Entonces, ¿qué es necesario? Pues generar nuevas leyes o modificar leyes o generar nuevos instrumentos para abordar estas manifestaciones de la violencia que antes no se hablaban. ¿Por qué? Porque la violencia es una construcción social, ¿sí? Entonces va cambiando, se va adaptando a lo largo del tiempo. Es decir, la violencia siempre ha existido, pero va tomando diferentes rostros. ¿Qué otras obligaciones tiene el Estado? Las de adoptar medidas para que la persona agresora no continúe hostigando, intimidando, amenazando, dañando o poniendo en peligro la vida de la mujer. Por ejemplo, en el caso de María da Peña, el Estado brasileño falló en esta obligación. ¿Por qué? Porque en lugar de, si esta persona había intentado asesinar a María da Peña, pues ¿qué debió de haber hecho la autoridad? Lo debió de haber llevado a resguardo para que no fuera un peligro para la vida y la integridad de María da Peña. Sin embargo, esto no pasó. Entonces María da Peña tuvo que pasar todo este proceso o gran parte de este proceso, pues temiendo por su integridad de que en cualquier momento esta persona se volviera a presentar a su domicilio e intentara efectivamente concluir lo que no había podido hacer, que era
asesinarla. Y estas obligaciones también son importantes porque incluyen lo que vamos a ver más adelante, que son las medidas de protección y la elaboración de planes de seguridad con base en esquemas de valoración del riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que las autoridades investiguen y conozcan los antecedentes de la persona agresora, su comportamiento y también la dinámica de la relación para identificar qué tipo de violencia se están viviendo, cuál es el grado de peligrosidad de la persona agresora, cuáles son las dinámicas con la persona violentada, la superviviente, para así generar un plan que permita que la superviviente pues pueda tener su vida y la integridad, la suya y la de sus hijos, hijas, su familia y sus bienes protegida y que no esté en desamparo o en riesgo al denunciar. Uno de los momentos más peligrosos para quienes denuncian la violencia es precisamente el hecho de ir a las autoridades. Por eso, en muchas ocasiones, la violencia contra las mujeres y las niñas no se denuncia, porque muchas mujeres tienen miedo a que la persona agresora se vaya a enterar y como no existen estas medidas o muchas veces no se aplican estas medidas para confinar al agresor, para mantenerlo aislado y que deje de hostigar, intimidar o amenazar, pues entonces muchas mujeres desisten de las denuncias porque saben que en muchas ocasiones pues no va a pasar nada y esta persona va a seguir afuera. Entonces es una obligación de las autoridades tomar acciones para que la persona agresora no continúe siendo un riesgo para la superviviente. Otra obligación que tienen las autoridades es establecer procedimientos legales justos y eficaces para contar con medidas de protección y un juicio oportuno. En el caso de María da Peña, evidentemente, el juicio pues oportuno no fue, porque fueron casi 20 años que le llevó a María da Peña este ir y venir entre autoridades, entre jueces, entre una oficina y otra, para que al final esta persona, el agresor, se le fuera reduciendo la sentencia cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, un juicio oportuno tiene que ser un juicio que ocurra de forma rápida. No podemos, para casos de violencia contra las mujeres y las niñas, no puede ser que los juicios tarden 5, 10, 20 años en ocurrir, porque muchas cosas pueden pasar en 20 años. Entonces es importante que estos juicios y que todos estos procesos legales se hagan de forma oportuna. Y de nueva cuenta, como les decía, también es importante que las autoridades garanticen la vida y la integridad de las personas brindando herramientas de protección, que pueden ser botones de pánico, que pueden ser acordar con la policía que vaya a revisar el domicilio o que pase una patrulla con policía cada cierto tiempo. Es decir, hay una obligación por parte del Estado para garantizar esta seguridad. Relacionado con todas estas obligaciones, la Convención de Belém do Pará introduce un concepto que es muy importante y que lo vamos a estar viendo a lo largo de todas estas sesiones y que podría parecer en ocasiones un poco difícil de entender, pero que en realidad no lo es tanto y por eso se los voy a explicar. Este concepto, esta definición es la debida diligencia. ¿En qué consiste la obligación de debida diligencia? Bueno, consiste en la obligación de dar respuesta eficiente, eficaz, oportuna y responsable para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas. ¿Y qué implica? Bueno, implica prevenir, investigar, sancionar y reparar. ¿Qué quiere decir esto de dar una respuesta eficiente, eficaz, oportuna y responsable? Regresando al caso de María da Peña. Una respuesta eficiente tiene que ser que esté dada en el tiempo justo. Es decir, si yo voy y voy a una agencia del Ministerio Público, a una fiscalía y quiero denunciar un caso de violencia, pues tiene que ser eficiente en el sentido de que haya alguien que me pueda tomar la denuncia, que se haga las cuestiones más rápido posible de poder investigar cuál es mi situación y determinar mi situación en materia de seguridad y garantizar mi integridad. Eficaz tiene que ser que funcione, no de que vaya, se busque al agresor y al otro día ya la persona está como si nada y además ya sabe que tú lo denunciaste, entonces al rato te va a ir a buscar y tú estás en más riesgo en el que estabas inclusive anteriormente. Oportuna, que tiene que ser a tiempo, ¿no? Si yo denuncio una situación de violencia y el juez entonces llega finalmente
o se le pide al juez que emita una sentencia y el juez le toma 2 años emitir la sentencia, pues obviamente ahí no ha sido oportuno porque ya muchas cosas pasaron en 2 años y probablemente yo dejé de trabajar o tengo afectaciones psicológicas y no hay nadie que me haya atendido esto, entonces la atención no fue oportuna. Cuando se brindan oportunidades o cuando te dicen, su caso de hace 4 años, fíjese que ya estamos revisando el expediente, pero es que fíjese que se nos perdió, entonces definitivamente esto no es oportuno y esto desalienta a que las mujeres puedan denunciar este tipo de situaciones. Y una respuesta responsable tiene que ser con los principios básicos de calidad y de trato a las supervivientes. Hay una cosa que se le llama el enfoque centrado en la superviviente, que quiere decir que cuando las autoridades reciban este tipo de casos, quien más importa es garantizar la vida, la integridad y a quien más tenemos que cuidar es a la persona superviviente. En muchas ocasiones se ve a quienes denuncian, sobre todo cuando son mujeres en cuestiones de situación de violencia en el ámbito doméstico, pues ni siquiera se les ve como un tema serio. Entonces las tienen sentadas en la fiscalía, les hacen las mismas preguntas una y otra vez, las señalan, las culpabilizan inclusive, estas frases de, ay, bueno, pero si tú ya sabías cómo era, es que usted también, señora, lo provoca, o, ay, ya viene otra vez, y mire, si va a venir es para que de verdad ponga la denuncia, si no la va a poner, entonces mejor regrésese porque a mí me hace perder el tiempo. Todo esto tiene que ver con actuaciones que no son responsables. Entonces, actuar de manera responsable quiere decir también que quienes brindan estos servicios por parte de las autoridades estén conscientes de que hay una obligación y de que tienen que atender y orientar a las mujeres en situaciones de violencia, quitándose todos sus estereotipos, todas sus creencias y brindar un servicio que sea lo más adecuado a las necesidades de la superviviente. También se relaciona, como ya les decía en este sentido, con el machismo y con estas resistencias que existen para abordar este tipo de casos. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, cuando las mujeres, las niñas, los adolescentes denuncian situaciones de violencia, pues todavía sigue siendo común que se sigan topando con autoridades que no quieren brindarles el servicio porque no consideran que esta temática es importante. Entonces, de nueva cuenta, como ya había dicho, estas creencias acaban obstaculizando el acceso a la justicia, así como le pasó a María da Peña, que fue todo este proceso que le llevó más de 10 años realizar, debido a que muchas autoridades, que muchas personas servidoras públicas, pues no creían que era una situación importante o que ameritara la importancia. Es desafortunado, pero todavía para muchas mujeres es muy común que cuando van a denunciar les digan, bueno, es que te golpeó o no te golpeó, si no te golpeó y si no estás herida, sangrando, entonces la verdad no tiene sentido que vengas acá, mejor arréglate con tu pareja. Y eso no tendría por qué ser. Y esto también tiene que ver con estas falsas ideas sobre que hay violencias que son más importantes que otras, cuando en realidad todas las violencias, como ya había dicho, tienen consecuencias. Entonces, ¿en qué consiste esta obligación de prevenir? Bueno, la obligación de prevenir tiene que ver con evitar o garantizar la seguridad y la integridad de la superviviente. Yo hablo de superviviente más que de víctima porque al final de cuentas todas las mujeres que enfrentan situaciones de violencia tienen las herramientas y han sabido enfrentar estas situaciones de diferentes recursos. Es decir, no hay mujeres que no cuenten con estas herramientas. Aunque hayan vivido muchas situaciones de violencia y hayan estado expuestas en muchas ocasiones, no quiere decir que ellas sean tontas o que no puedan o que sean ilusas o que no tengan las herramientas. Al final de cuentas, todas las mujeres han identificado y a veces no se dan cuenta estas estrategias que les han ayudado a poder enfrentar estas situaciones, como resguardarse o algunas técnicas para evadir a su agresor o garantizar su seguridad. En este sentido, la obligación de debida diligencia para prevenir por parte de las autoridades, para evitar que la superviviente esté en riesgo. Por ejemplo, la autoridad tiene la obligación de conminar al agresor, es decir, lo que ya habíamos dicho anteriormente, de aislarle y para evitar que esta persona siga amenazando, hostigando, atacando, intimidando.
Otra obligación que tienen en materia de prevención es no hostigar, no amenazar, no dañar o poner en riesgo a la superviviente y a otras personas, por ejemplo, sus hijas, sus hijos. ¿A qué se refiere esto? Que en muchas ocasiones las autoridades, o bien por desconocimiento, por falta de capacitación, o porque de plano tienen sus creencias sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, pues acaban poniendo en mayor riesgo a las mujeres y a sus familias cuando deciden denunciar. Por ejemplo, haciendo pública información sobre la denuncia, que de repente vemos casos donde publican información que se supone tendría que ser privada y luego ya hasta salen en los medios, o por ejemplo cuando las mismas autoridades son quienes te intentan convencer de que retires tu denuncia o de que no hagas nada, o cuando las mismas autoridades te amenazan de que no hagas o que no inicies un proceso, sobre todo cuando la persona agresora es una persona importante, ocupa algún cargo público. Otra cuestión es también no contar con los mecanismos que permitan garantizar la protección de la superviviente, por ejemplo, que las personas o las mujeres que denuncian violencia estén en un espacio donde todo el mundo las pueda ver y se estén o que las enfrenten a su agresor directamente, sin ninguna persona o representación legal. Otra obligación de prevenir es eliminar, modificar normas y prácticas que perpetúen la violencia contra las mujeres y las niñas, es decir, lo que ya había dicho anteriormente también de identificar todas estas leyes o normas que violentan a las mujeres y las niñas y eliminarlas o modificarlas. Otra cuestión que incluye la prevención es capacitar, generar e implementar políticas públicas, lo que ya decía, en muchas ocasiones el personal no cuenta con la capacitación para poder brindar estos servicios, entonces han llegado a estas oficinas pues porque ahí les tocó estar y además de eso no es solamente la capacitación, puede que ya estén capacitadas o capacitados, pero que en el fondo lo que tienen es una resistencia. ¿Y qué es una resistencia? Pues es esta cuestión que nos interpela a nivel personal, que nos hace ruido y que entonces nos negamos a querer aceptar estos temas porque implica también reconocer en nosotras y en nosotros mismos estas violencias. Entonces, una obligación del Estado es que todas estas personas que brinden servicios de atención a las mujeres y a las niñas en situación de violencia cuenten con la capacitación adecuada y también con los medios que les permitan realizar su trabajo de la mejor manera. Y también incluye políticas públicas, es decir, la prevención no solamente tiene que ser para quienes ya han vivido las situaciones de violencia, sino también tiene que ser para la población en general. ¿Y cómo puedo prevenir la violencia en esta cuestión más comunitaria, más social? Pues por medio de campañas que pueden ser por la radio, que pueden ser por la televisión, que pueden ser por medios electrónicos, campañas que ayuden primero a identificar cuáles son los diferentes tipos y modalidades de violencia, a reconocer que hay violencias que normalizamos o que justificamos, nombrar este tipo de violencias. También tiene que ver campañas para publicitar que existen estas instituciones. En muchas ocasiones las mujeres no denuncian o no acuden a pedir servicios o ayuda cuando viven situaciones de violencia porque ni siquiera saben que existen esos servicios. Por ejemplo, ahora con la situación de la pandemia, pues muchas mujeres creen que estos servicios están suspendidos, cuando en realidad no es así. Hay una obligación del Estado que lo establece en Belén do Pará y en las leyes locales de que con todo y la contingencia estos servicios tienen que continuar porque son servicios catalogados como servicios esenciales. Otra obligación que comprende el deber de debida diligencia es la obligación de investigar. ¿Qué quiere decir esto? Es hacer todas las acciones para conocer qué fue lo que pasó. Y esto incluye las investigaciones de forma oportuna, como ya decíamos, que no como le pasó a María da Peña de 10 años después o como pasó aquí en México en el caso del Campo Algodonero, que es el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que igual les pasó lo mismo que María da Peña, fueron las mamás de las chicas a decir que su hija estaba desaparecida y entonces primero les dijeron que la fuera a buscar porque seguramente se había ido
con el novio o andaba de fiesta y entonces no le quisieron tomar la denuncia o le dijeron que tenían que pasar 72 horas para reportarla como desaparecida cuando en realidad eso no está en ninguna ley. Entonces el Estado tiene la obligación de hacer investigaciones de forma oportuna. En el momento en el que una mujer llega y dice me está pasando esto, la obligación de la autoridad es tomarle sus datos y recabar toda la información para proceder a la investigación. Otra obligación muy importante es la de garantizar que los procedimientos sean realizados sin estereotipos o prejuicios, lo que decíamos, de nueva cuenta, la capacitación y también identificar que si hay personas que no tienen la capacidad, porque tienen muchas resistencias, porque no creen que el tema sea importante, pues entonces esas personas no tendrían por qué estar trabajando en esas áreas. Y esta obligación también les lleva a que tienen que desempeñar su trabajo sin juicios, sin estereotipos. Otra obligación que incluye la de investigar es realizar exámenes médicos o psicológicos. En muchas ocasiones, desafortunadamente, cuando las mujeres quieren denunciar cuestiones de violencia, les dicen que no hay dinero para este examen o que no hay un doctor o que no hay X material, entonces no se les va a realizar esa prueba. Eso es una violación a la obligación de debida diligencia en el ámbito de investigar. No importa si mi país no tiene todos los recursos, no importa si es un horario que no es el horario laboral tradicionalmente, no importa si estoy en una época de contingencia sanitaria, hay una obligación por parte del Estado de ayudarme a que yo pueda tener acceso a estos exámenes médicos y psicológicos y reconocer que son igual de valiosos, no solamente buscar la evidencia física, sino también esta evidencia de daños médicos y psicológicos que son súper importantes, sobre todo para los casos de violencia. Otra más, que sepan y que integren correctamente los elementos de la investigación, es decir, que no pase como en el caso de María da Peña o en el caso de Ciudad Juárez que ya les mencionaba, que hay un desorden en los expedientes, que un expediente está por aquí, que otro expediente está por allá, que se les perdió, que perdieron esta prueba, que ya pasaron 10 años y entonces se cambiaron de oficinas y entonces el expediente desapareció. Todas estas cosas no pueden suceder y entonces hay una obligación que tiene el Estado de tener los mecanismos para que estas investigaciones se encuentren en orden. Otra más, que existan los recursos para que siempre haya los medios para investigar. Repito, si en este periodo de contingencia sanitaria obviamente por las políticas de confinamiento y de aislamiento, tienen que reducirse los servicios públicos. Es entendible, pero lo que no es justificable es que se cierren las oficinas para la atención de casos de violencia. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Adaptar estos servicios, es decir, que haya personas que estén ahí permanentemente o que haya mecanismos de atención telefónica o dar información vía radio o televisión sobre qué se puede hacer, desarrollar mecanismos de atención con tensión psicológica, por ejemplo, utilizando mensajería instantánea, etcétera. Siempre tiene que haber esta obligación que es proactiva. ¿Qué es lo proactivo? Proponer, hacer algo, no esperarse a que sean las supervivientes o sus familiares quienes se acerquen a decirte cuál es tu trabajo como autoridad, sino que la autoridad haga estas cosas porque es su obligación. La debida diligencia también tiene este aspecto de sancionar. ¿Y en qué consiste la sanción? La sanción no solamente puede ser necesariamente la cárcel, es decir, hay otro tipo de sanciones. Puede haber sanciones administrativas, que son multas, o como habíamos visto antes, trabajo comunitario, servicio social, o inclusive en algunos países se plantea la obligación para los hombres agresores de asistir a cursos o a centros de reeducación. Esta obligación de sancionar incluye contar con procedimientos legales y administrativos justos y eficaces. De nueva cuenta, para muchos casos, sobre todo los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, pues los procesos legales y administrativos muchas veces duran años, como le pasó a María da Peña, y no son eficaces. Y entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Pues que después de cierto tiempo, pues las mujeres deciden desistir, porque ya se dieron cuenta que esto va a llevar muchísimo tiempo y ellas tienen que invertir sus recursos personales, pierden sus empleos, se quedan solas y entonces mejor retiran la denuncia. Entonces, por eso existe
existe esta obligación de contar con procedimientos que sean justos y eficaces. Otra obligación que tienen es implementar medidas de protección y de juicio oportuno, es decir, que no le pase como pasó a María da Peña, que el juicio llegó no sé cuántos años después y luego la pena se redujo, etcétera. Y las medidas de protección, como ya habíamos dicho, estos mecanismos que también permitan que las mujeres y que sus hijos o hijas pues puedan tener una vida segura lejos del agresor. Otra más, contar con programas de rehabilitación para agresores, que era lo que ya decía, en algunos países es obligatorio y se pone como una especie hasta de sanción que los hombres asistan a este tipo de cursos para cambiar sus conductas y así prevengo que, que esta persona siga repitiendo esos patrones en otras relaciones. Por último, la obligación de reparar tiene que ver con lo que ya les había mencionado, que es reconocer que hubo una afectación, que hubo un daño y entonces este daño se tiene que reparar. Si bien no me pueden regresar tal cual al estado anterior, o sea, nadie me va a quitar mi sufrimiento, nadie me va a quitar mi angustia de vivir una situación de violencia, lo que sí me puede ayudar es tratar de generar pues servicios o darme servicios o que yo sea parte de alguna política pública que me ayude, por ejemplo, a tener una estabilidad económica, a tener una fuente de empleo, a ir reconstruyendo mi seguridad, mi confianza. Entonces ahí hay una obligación de contar con políticas públicas para generar servicios de atención psicológica, médica, por ejemplo, si tengo hijas o hijos que puedan tener una beca de estudios o indemnizar los daños, que también se puede hacer, que la indemnización es un pago, por ejemplo, se puede hacer económico, que eso lo miden ya jueces y jueces, miden de acuerdo a los parámetros establecidos qué tipo de daño, qué tipo de afectación es. O también se pueden, por ejemplo, en el caso que pasó con María da Peña o en el caso de Ciudad Juárez, el Estado tiene la responsabilidad de reconocer la responsabilidad de cuando no han atendido un caso como se debió de haber atendido. Para el caso de María da Peña hubo una disculpa pública donde le pidieron a María da Peña perdón por todos estos años y por todo lo que ella tuvo que pasar y además a la ley se le puso su nombre. Eso también fue un acto que se considera parte de la reparación. Aquí en México, para el caso de Ciudad Juárez, hubo un acto público de reconocimiento de la responsabilidad, se hizo un monumento. Entonces no es solamente la reparación hablar de dinero, también es hablar de todas estas cuestiones más simbólicas que tiene que ver con reconocer el daño y las afectaciones que han sufrido la superviviente, y no solamente la superviviente, sino pueden ser sus familiares, sus hijas, sus hijos, o en el caso de las mujeres asesinadas, pues quienes le sobrevivan. ¿Qué hallazgos hay? Como ya les había dicho rápidamente, bueno, en cuanto a la combinación del agresor, que era esta cuestión de prevenir de que el agresor siga hostigando, solamente en 11 de los 18 países de la región existen políticas de arresto que sean efectivas. Por ejemplo, en 9 de 18 países son las y los jueces quienes emiten estas órdenes de protección. Solamente en 6 países es la policía quien puede hacer directamente la emisión de este tipo de órdenes. Eso también obstaculiza el acceso a la justicia porque para que un juez pueda determinar una orden de restricción para un agresor a veces lleva mucho tiempo y entonces eso también puede poner en riesgo tanto a la superviviente como a su familia. Otra cuestión, en lo que decíamos de los programas de reeducación para hombres violentos, en algunos países han funcionado, en otros países ya están reconocidos dentro de la ley de que deben de existir, sin embargo existen pero luego no les dan los recursos o son de una visión muy local, no forman parte de una política a nivel nacional y por ejemplo solo en Chile, Costa Rica y Uruguay efectivamente están instalados como una política a nivel nacional y entonces esto qué quiere decir que muchas de estas acciones pues no existen en la ley y entonces pueden desaparecer en cualquier momento y esto es importante porque entonces estamos dejando de lado a los hombres, es decir, a quienes agreden, a quienes violentan, pues entonces no se hace ningún trabajo con ellos y pues eso obviamente no va a modificar ninguna de estas creencias o prácticas que llevan a la violencia. Sobre las unidades especializadas, es decir, estos lugares donde pueden acudir las mujeres que hayan vivido situaciones de violencia y sus familias, 10 de los 18 países cuentan con unidades especializadas, Perú y Uruguay fueron los primeros a finales de los años 80, también algunos países cuentan con tribunales especializados
o con juzgados especializados para cuestiones de violencia. En otros países también se contemplan equipos de asesores que vayan ayudando a las y los jueces a conocer desde una perspectiva de género, que lo vamos a ver en la videocápsula, qué es esto de la perspectiva de género, para que entiendan un poquito más cómo la violencia hacia las mujeres y las niñas funciona y cómo deben de tomarlo en cuenta en sus resoluciones. Sobre los espacios de atención integral, estos espacios de atención integral, y lo vamos a ver más adelante, son los lugares donde pueden acudir las mujeres que viven situaciones de violencia, así como sus hijas o hijos, y van a recibir una atención que se supone lo que busca ahorrarles es ir y venir a diversas instancias, y entonces todo lo tienen en un mismo lugar. Esto parte de un modelo que está basado en los Estados Unidos, que se ha ido adaptando y tropicalizando a cada una de nuestras regiones, donde hay diferentes tipos de servicios económicos, o bueno, de capacitación para el fomento económico, atención psicológica, hasta actividades de empoderamiento económico. Hay una capacidad de vincularse de manera más rápida a los servicios legales para que no estemos viajando de un lugar a otro. Esto también incluye a los centros de refugio, las casas de emergencia, algunas buenas prácticas: Ciudad Mujer de El Salvador, los EJUMS en México, las casas de justicia en Colombia, los centros de atención y protección para las mujeres en Honduras. Es decir, cada país tiene sus modelos diferentes, y además de estos espacios que son de gobierno, también hay muchos espacios muy buenos que vienen desde la sociedad civil. Ustedes pueden buscar en internet y seguramente van a salir varias instituciones, no solamente de gobierno, que se encargan de acompañar a las mujeres para ayudarles y sobre todo orientarles, y que sepamos cuál es este caminito que se tiene que recorrer. Sobre la conciliación, desafortunadamente en muchos países todavía se utilizan los mecanismos de conciliación. ¿Qué son los mecanismos de conciliación? Pues es negociar, y entonces se plantea que para cuestiones de violencia pues hables tú con tu pareja y entonces se llega a un arreglo que va a ser según lo mejor para ambas partes. Una cosa que tenemos que recordar que se plantea en temas de violencia es que para cuestiones de violencia contra las mujeres y las niñas no hay conciliación. ¿Y por qué no hay conciliación? Porque la conciliación solamente existe entre iguales. Si yo no tengo la misma capacidad de decisión, entonces yo no estoy en una relación igualitaria. Entonces, por eso se habla en la violencia, hay alguien que ejerce la violencia y hay alguien que vive la violencia, y esto habla de una desigualdad. Este espacio que hay es la desigualdad. Entonces, yo no puedo negociar si yo no estoy en una igualdad de circunstancias. Sin embargo, casi la mitad de las leyes nacionales permiten procesos de conciliación, y en 4 países de la región las y los jueces están obligados a una sesión conciliatoria, donde inclusive se les aconseja a muchas mujeres que piensen 2 veces si quieren o no quieren seguir con este procedimiento, que mejor traten de solucionarlo, etcétera. Y esto es muy peligroso. Solamente en Chile existe la obligación de contar con especialistas para determinar si ambas partes efectivamente se encuentran en igualdad de circunstancias. Sobre la reparación, solamente en 5 países se consideran a las mujeres en situación de violencia como grupos prioritarios para la atención en programas sociales. ¿Qué quiere decir? Que cuando no eres considerado un grupo prioritario, pues entonces hay muchas personas, por ejemplo, para un programa de becas o un programa de apoyo económico, pues hay muchos grupos en situación de vulnerabilidad que van a querer participar en ese programa, y si tú no eres parte de ese grupo prioritario, pues vas a estar en los últimos lugares de atención. Entonces, solamente en 5 países las mujeres que han vivido situaciones de violencia se consideran un grupo prioritario. De nueva cuenta, esto es con base en el informe del PNUD que ya les había mencionado. En El Salvador se puede hacer un traslado temporal de las víctimas, donde el agresor sea quien pague el alquiler. Esto es una buena práctica, porque además en muchos otros lugares se acostumbra que quien tiene que salirse de la casa es la mujer agredida, y luego si las mujeres agredidas pues no tienen recursos, no tienen a dónde ir, pues esto también es un problema. Entonces, en otros países también de hecho se aplican políticas donde quien se tiene que salir es el agresor. En países, por ejemplo, como Uruguay, como parte de la reparación, existen programas especiales de créditos para la vivienda, y entonces así precisamente se ataca esta cuestión que habíamos hablado de las primeras láminas, donde las mujeres muchas veces no salen de una relación violenta porque ni siquiera tienen a dónde ir. Por último, ya casi para cerrar, tenemos que abordar entonces cuál es la definición
que tiene Belén do Pará de la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces ya hablamos de cómo están todas las leyes, algunos hallazgos, ya hablamos también de las cifras de la violencia, pero entonces hablamos también de Belén do Pará, de cuál fue la historia, de María da Peña, de cómo detonó las leyes a nivel nacional, pero no hemos abordado la definición de violencia contra las mujeres y las niñas. Así que como en la sesión 2 vamos a hablar de los tipos y modalidades de la violencia, aquí les quiero presentar cuál es esta definición general de la violencia contra las mujeres y las niñas. La Convención de Belém do Pará, recordemos que fue hecha en 1993 y esta definición obviamente ha sido adaptada a cada país y de hecho se han ido modificando a lo largo del tiempo, como ya decía, para agregar pues nuevas modalidades de la violencia, manifestaciones de la violencia que antes no se contemplaban. Entonces, Belém do Pará define la violencia contra las mujeres y las niñas como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y aquí, si se dan cuenta, esta definición la puse en varios colores porque hay diversos componentes que quiero que vayamos analizando rápidamente. El primero, acción o conducta. Como ya decíamos, la violencia no solamente son cosas que se me hagan directamente, sino que también pueden ser actitudes. Por ejemplo, la celotipia, la indiferencia, esta cuestión de ser posesivo con la pareja, las amenazas, que te controlen el dinero, que te priven de la libertad, te encierren, el aislamiento. Es decir, la violencia no solamente es un golpe, la violencia pueden ser actitudes, frases y también pueden ser ideas. Este temor constante que una persona violenta te puede hacer de te voy a matar o imagínate qué le va a pasar a tus hijos si yo hago esto, eso también es violencia. Entonces la violencia no solamente son actos, también son acciones o conductas. Otra más, que cause muerte, daño o sufrimiento. Es decir, la violencia no solamente se trata de la cuestión de matar a alguien o del hecho de asesinar a una mujer como el feminicidio por el hecho de ser mujer. La violencia también puede causarme un daño o un sufrimiento y esto es importante que reconozcamos porque todas las violencias causan una afectación. Esto quiere decir que lo que a mí me afecta puede que a otra mujer no le afecte porque cada quien tiene sus propias herramientas para enfrentar este tipo de situaciones. Y entonces lo que a mí no me afecte no quiere decir entonces que no sea importante. Cada quien sufre diferentes afectaciones. La violencia nos puede afectar ahora o nos puede afectar años después. Por eso muchas mujeres, por ejemplo, que han vivido situaciones de abuso sexual, es hasta 10, 15 años después que detonan estos procesos y entonces les afecta. Entonces yo no puedo juzgar con base a mi experiencia lo que está sucediendo. Otra cosa es que esta parte de la definición reconoce que la violencia comienza desde sus manifestaciones más normalizadas. Por ejemplo, las frases como eres una tonta, tú no puedes, las burlas, estas cuestiones de querer controlar, es que te lo prohíbo porque te quiero, porque te cuido. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante en el violentómetro, pero hablar de muerte, daño, sufrimiento es reconocer que hay diferentes tipos de daños que nos pueden hacer con la violencia. Otra más que puede ser físico, sexual o psicológico. Físico, que son las lesiones, los golpes. Sexual, que es cuando afectan a nuestra intimidad y sexualidad. Y aquí un elemento fundamental es el consentimiento, que lo vamos a ver más adelante en la siguiente sesión cuando abordemos los daños de tipo sexual. Es decir, estos actos hechos en contra de nuestra voluntad y que nos afectan en nuestro desarrollo y ejercicio de la sexualidad. Por ejemplo, en Venezuela, Perú, El Salvador, República Dominicana, Colombia y Chile, en la definición de violencia contra las mujeres y las niñas no se encuentra la violencia en lo sexual. Repito, esta es una información que yo tengo del PNUD. Si esto ha cambiado, se los voy a agradecer que me lo digan. Todas las leyes, eso sí, abordan la violencia física y la violencia psicológica. Y la violencia psicológica tiene que ver con la parte mental, emocional y la salud psicoemocional. Es decir, la violencia no necesariamente es un golpe, la violencia también tiene que ver con las afectaciones que a mí me producen en mis sentimientos, que eso es una afectación que además puede ser súper profunda.
Otra más, muchas leyes también hablan ahora de afectaciones en lo económico y en lo patrimonial. ¿Qué es una afectación en lo económico? En el acceso y el control de ingresos o recursos. ¿Cuál es una afectación en lo patrimonial? En el acceso y control de bienes y o propiedades. Les repito, en la segunda sesión vamos a abordar con mayor claridad cada una de estas diferentes manifestaciones. Otro componente de esta definición de Belén do Pará es que habla de la violencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y esto es un logro que se lo debemos de nueva cuenta a nuestra amiga María da Peña y a todas las otras mujeres como María da Peña, que se reconoce que la violencia contra las mujeres y las niñas ocurre en lo público y ocurre en lo privado. Y esto tiene que ver con un concepto que se llama el continuum de la violencia, que esto es una definición que surgió en los años 90, que quiere decir que las mujeres somos violentadas dentro de nuestras casas y también fuera de nuestras casas, es decir, no estamos seguras en ningún espacio. Y se acuerdan de las primeras láminas donde hablábamos, ¿no?, que la mayoría de las muertes de las mujeres suceden en el ámbito de la pareja y que los feminicidios por lo general no son cometidos por alguien que no nos conozca, sino que por lo general son cometidos por nuestra pareja o compañero o ex compañero sentimental. Entonces, esta definición de Belén do Pará establece que el gobierno tiene la responsabilidad de atender a las mujeres o niñas que denuncian la violencia, así como de intervenir, es decir, investigar y actuar ante situaciones de violencia, aunque no hayan sido denunciadas de forma directa por la víctima. Esto se traduce en que la obligación no es solamente de atender cuando una usuaria vaya a solicitar un servicio, sino también si la autoridad se está dando cuenta que está ocurriendo un hecho de violencia en contra de las mujeres y las niñas, tiene la obligación de actuar, aunque nadie haya denunciado este hecho. Y aquí pongo una ilustración, por ejemplo, de una modalidad de violencia que, como ya les decía, ahora se habla mucho y que antes no se hablaba, que es la violencia en el ámbito digital. Y esto son espacios nuevos, ¿no? Porque esta definición de Belén do Pará de 1993 habla del ámbito público como privado. Y entonces, el Internet, ¿qué tipo de espacio es? ¿Dónde lo consideramos? ¿En el público? ¿En lo privado? ¿Es un espacio nuevo que tendríamos que considerar? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es la obligación del Estado frente a este tipo de acciones? ¿Cómo debería del Estado intervenir para abordar estas modalidades de la violencia que antes no se hablaban? Entonces, ya haciendo un resumen de toda esta primera sesión. Si se dan cuenta, pasamos desde identificar por qué tenemos que hablar de la violencia contra las mujeres y las niñas. Entendimos, o espero que hayamos entendido por qué estamos aquí con los videos que mostramos, por ejemplo, de la situación de la violencia a nivel mundial. Luego abordamos la situación de la violencia en la región, cifras regionales sobre cómo estamos en materia de violencia contra las mujeres y las niñas. Hablamos también de cómo ha sido el desarrollo histórico para hablar de la violencia contra las mujeres y las niñas como un tema de derechos humanos, es decir, pasando del ámbito de lo privado al ámbito de lo público y las obligaciones del Estado. Contamos la historia de María da Peña, que nos habló de todos los pasos y todo el calvario que ella tuvo que seguir para poder lograr que se sancionara este intento de feminicidio en su contra. Esto nos llevó a hablar de la Convención de Belém do Pará, que es el instrumento que tenemos a nivel regional para hablar de violencia contra las mujeres y las niñas. Abordamos también cuál es la definición de la violencia de acuerdo a Belém do Pará. Explicamos de manera muy rápida los componentes claves que tienen la Convención de Belém do Pará y la definición de violencia. Abordamos también la obligación de debida diligencia que plantea Belém do Pará, que se traduce en la obligación que tienen los estados de actuar ante los casos de violencia contra las mujeres y las niñas de una forma expedita, respetuosa y con base en los derechos humanos. Y también abordamos rápidamente algunos ejemplos que ilustran la definición de Belém do Pará y la necesidad de que Belém do Pará también se vaya adecuando a la realidad y a los nuevos contextos. Entonces, espero que hasta ahora les haya quedado un poquito más claro todo este marco conceptual sobre
sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, y sobre todo espero que les haya levantado muchísimas dudas y muchísimas ganas para continuar en las siguientes sesiones. Como ya les decía, en la siguiente sesión vamos a abordar qué es la violencia, cuáles son los tipos y modalidades de la violencia ya con ejemplos más concretos, y vamos a también tener después de esta primera sesión una segunda videocápsula donde vamos a hablar de qué es la perspectiva de género, que yo les decía que se oye mucho hablar de perspectiva de género, pero ni sabemos qué es. Entonces les invito a que vean la segunda sesión para que entendamos un poquito qué es la perspectiva de género, por qué es importante y sobre todo qué podemos ver si nos ponemos estos lentes o estas gafas, que son las gafas violetas. Les invito también a que participen en la evaluación de la sesión para que puedan tener con su constancia. Mi nombre es Alma Burciaga, me despido y espero que esta sesión les haya agradado. Nos vemos pronto. Hasta luego.